abrigo y tu cuidado. Gracias por haberme insertado en tu cuerpo. Gracias por ser parte de la iglesia. Te honramos en esta noche y te damos muchas gracias. Y decimos amén. Si usted quiere venir conmigo al libro de Jeremías, capítulo 8, vamos a leer algunos versículos desde el 5. Y vamos a leer hasta el verso 8, la parte A. Creo que muchas veces nos ocurre que no encontramos nuestro lugar en la iglesia, no encontramos el propósito por el cual Dios nos llamó. Y muchas veces creemos, capítulo 8, voy a leer desde el verso 4 de Jeremías. Y decía, no encontramos el propósito por el cual Dios nos llamó. Y muchas veces estamos creyendo que perdemos el tiempo cuando nos congregamos. Pero quiero decirle, en medio de las reuniones donde se mueve el Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo nos ministra conforme a nuestra necesidad, Él entiende y atiende a cada una de nuestras necesidades de forma personalizada. Y la sensación de sentirnos muchas veces incompletos, de sentirnos carentes, de sentirnos que alguien necesitaríamos que alguien orara por nosotros. Creo que realmente todos esos interrogantes, esas respuestas las encontramos cuando nosotros llegamos y nos insertamos en el pueblo de Dios. Así que yo puedo sentir esta noche como un gran vacío en muchas personas, como una gran necesidad. Creo que también este tiempo se está viendo mucha necesidad económica y es lo que también está generando mucha inestabilidad en las familias. Pero creo que realmente nosotros, por sobre todas las cosas, lo que más necesitamos es la presencia de Dios. Pero quiero adentrarme a lo que es el tema en la palabra de Dios. Si usted me da 15 minutos, yo le finiquito esta palabra y podemos entender. Si usted no me pesca la onda, se va a ir de este lugar y decir, no entendí nada. Así que capítulo 8 de Jeremías, verso 4 dice así: les dirás asimismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Este pueblo de Jerusalén, hablando del pueblo de Dios en su momento, rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, dice Dios. Dice, y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió de su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Fíjese el verso 7, dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Amén. Ahora, dos o tres cositas muy puntuales. Primero, lo que ocurre con este pueblo de Dios, un pueblo que había conocido la palabra, la verdad de Dios, se había establecido en las verdades de Dios, pero dice la Biblia que ellos abrazaron el engaño. Esa palabra engaño es poner, la palabra engaño quiere decir poner en alto, pusieron en alto otras cosas y desecharon la palabra de Dios. Quiero dar un ejemplo. En el Edén, Adán y Eva estaban puestos en alto para señorear, para sojuzgar la tierra, para llenar la tierra. Dice la Biblia que algo ocurrió, apareció un personaje allí dictándole, hablándole de otra cosa, y ellos creyeron. Y el mejor ejemplo que tenemos esta noche es a nuestro Adán y Eva, que ellos creyeron y abrazaron el engaño.
Y aquí quiero dar un segundo ejemplo donde yo quiero esta noche que nos centremos para darnos cuenta que muchas veces nosotros cometemos errores, hermanos, que después a la larga muchas veces pagamos las consecuencias. Este pueblo de Dios que se había establecido, le hago un resumen muy cortito, si usted me entiende esta noche lo va a entender. Pero este pueblo de Dios, ellos salieron caminando de Egipto, llegaron hasta la tierra, hasta el lugar de la tierra prometida, se establecieron allí, después de un tiempo de ellos estar viviendo como un pueblo teocrático, donde Dios era su Señor, donde Dios era su Rey. Toman la decisión de querer tener un rey como todas las naciones, y Dios levanta a un hombre llamado Saúl. ¿Está con frío, hermano? ¿Quiere abrigarse con algo ahí? Bueno, quiere abrigarse. ¿No tiene un abrigo ahí para hacer? Después que se había después que Dios le levantó un rey, dice la Biblia, este pueblo era un pueblo espiritual, porque no era un pueblo guerrero, no era un pueblo de guerra. Y cuando se logran establecerse, el rey que los gobernaba era un rey guerrero, no era alguien espiritual. Pero no pasó mucho más tiempo hasta que ese hombre salió del reinado e ingresó un hombre llamado David. David era un hombre que hizo tres cosas fundamentalmente. Organizó la nación, el pueblo de Dios, militarmente, porque David tenía dos ejércitos, un ejército nacional y un ejército personal. Lo militarizó al pueblo. La segunda cosa que hizo, organizó al pueblo espiritualmente, porque levantó sacerdotes, levantó cantores, levantó porteros, estableció un lugar de adoración en Jerusalén mismo. La unificó a la nación, porque hasta ese momento el pueblo de Dios estaba dividido al sur por un grupo y en el norte otro grupo, y en el medio, hermano, estaba Jerusalén, que estaba sin conquistar todavía. Y David, dice la Biblia, llegó hasta Jerusalén, la conquistó y unificó el país. No solamente David la estableció espiritualmente, sino que él mismo era un hombre espiritual, un hombre que en el momento de la danza era un hombre que se despojaba de su investidura e iba delante del pueblo de Dios danzando, honrando y glorificando al nombre de Dios. Pero la tercera cosa que hizo David fue establecer la nación políticamente. Hasta ese momento no había canciller, no había secretario, no había un general del ejército, y David, hermano, establece la nación política, militar, y espiritualmente la nación ahora está como nunca hasta ese momento, establecida como Dios quiere, en un orden en todos los aspectos. Y David era un hombre que salía a la batalla y ganaba la batalla. Era un hombre que lo que él emprendía prosperaba, y era un hombre próspero y bendecido. Pero dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de las guerras, cuando todos los reyes salen a la guerra, un día David tomó la decisión de no salir a la guerra y se quedó en su casa. Y un solo día, hermano, ese hombre de Dios cometió en un solo día adulterio, porque vio la mujer de un prójimo que se estaba bañando. La trajo a su casa sabiendo que era la esposa de alguien, cometió adulterio, y luego mandó a llamar a su esposo y lo mandó a matar. O sea que cometió adulterio y homicidio. Ahora, eso desencadenó algo, hermano, dentro del pueblo de Dios, algo que le trajo consecuencia a David hasta los últimos días de su vida. Yo quiero decirle algo a los que estamos acá esta noche, que conocemos la palabra de Dios. Si hay algo que realmente es doloroso
Es cuando nosotros logramos estabilidad, cuando logramos centrarnos en la palabra de Dios, cuando conocemos las verdades de Dios, cuando tenemos nuestra familia en la casa del Señor, cuando hemos entendido y nos hemos metido toda nuestra familia en una búsqueda de la presencia del Señor, y de repente algo, hermano. En la reunión de varones alguien dijo algo el otro día. Dijo, yo venía bien, pero me quise dar algunos gustos, algunos lujos, y se me vino todo abajo. Esta palabra que nosotros estamos leyendo, abrazaron el engaño. Ahora, si usted presta atención, los enemigos, los ejércitos en ese momento se movilizaban cuando era el momento de la cosecha, cuando más estaba todo floreciente. ¿Por qué se movilizaban en esos momentos? Porque con todo su ejército iban y empezaban a comer. Si estaban 2 o 3 meses acampando, empezaban a comer de la cosecha que era de su pueblo enemigo. Y se servían de eso y estaban el tiempo que sea necesario. ¿Qué hace el enemigo, hermano? Cuando nosotros mejor andamos, preste atención a esto. Porque si usted dice, mire, no, yo estoy bastante bendecido, prosperado, fructificando, sea cuidadoso, porque es cuando más se mueve el enemigo para empezar a comer del fruto de lo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cómo trabaja el enemigo para que usted y yo nosotros seamos sabios? El enemigo viene y pone un pensamiento solamente en la mente y se va. Si yo le creí, hermano, si yo creí el engaño, si yo, en vez de mantenerme en una actitud de oración, velando por todo lo que Dios me dio, por la posición que me dio, por mi familia, por el nombramiento, por la casa donde Dios me puso, si yo dejo de hacer eso y le creo la mentira que el enemigo pone en mi mente, ya empezó el engaño. El enemigo no viene todos los días a decirme y hablarme, no, hermano, solamente puso un pensamiento y se fue. ¿Cuántos están acá esta noche? Fíjense, sigue más abajo diciendo, no hay quien diga qué he hecho. Y este pueblo, dice la Biblia, no conoce el juicio de Dios. Ahora, si usted lee esta palabra en Jeremías, Dios dejó registrada esta palabra que son de dolor para el pueblo de Dios que había caído en engaño de apartarse del voz de Dios, de desoír la voz de Dios. Dios dejó registrado para que nosotros cuando leyéramos nos demos cuenta el precio que tiene abandonar la presencia de Dios e irnos en pos del pecado. Dos cosas dice esta palabra. Mi pueblo no conoce el juicio de Dios. Mi pueblo, los animales, la golondrina, la cigüeña, un montón de cosas, no conoce el juicio de Dios. No entiende lo que es estar en el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué? Yo le hago una pregunta. Si usted no paga la luz 3 o 4 meses, ¿le hacen un juicio? Si no paga la luz 3 o 4 meses, ¿le hacen un juicio? ¿Sí o no? ¿No? ¿Quién dijo no? Te la cortan. Si no pagas el gas 4 meses, ¿qué hacen? ¿Te hacen juicio o te lo cortan? Te lo cortan. Ahora, ¿cuándo viene el juicio entonces? Cuando el lápiz, vio que el lápiz dice, total, poco lo junte, lo va juntando. El impuesto inmobiliario dice, total, no me cortan nada, echar de la casa no me van a echar, lo junto, después lo pago todo junto. Y después que pasa 1 año, 2, 10, te manda una carta y te dice, estimado vecino, ¿no? Debe el lápiz, debe el... Y después le mandan otra carta y otra carta y otra carta, hasta que llega un momento que hace un juicio. Ahora, quiero decirle algo, para que llegue el juicio de Dios, tiene que pasar un tiempo, hermano, más que prudencial, donde Dios nos habló de muchas cosas y nosotros lo desoímos. Dios le dijo a David, lo que vos hiciste en oculto, yo lo voy a sacar a luz
Y tus mujeres van a ser violadas a plena luz del día. Y desde tu propia casa van a hacer el mal. Si usted estudia la historia de David, uno de los hijos llamado Absalón se rebeló contra David. Otro de los hijos llamado Amón violó a su media hermana. Absalón se levantó y mató a Amón. Un general del ejército de David llamado Joab fue y mató a Absalón. David no quiso ponerlo más al frente y mandó a otro hombre llamado Amasa, y ese hombre se rebeló 3 veces contra David. Ya para el final de los días, cuando David estaba por morir, todas sus mujeres entraron en pleito porque todas querían tener a su hijo en el trono. Y se levantaron entre todos y se mataron uno con otro, y quedó el camino abierto para que Salomón sea el rey. El mal nació de su casa, porque Dios ya venía hablando con David. Ahora, quiero decirle algo para que usted esta noche me entienda. Yo tengo una hija, 26 años, 27 años, apartada del camino del Señor. Mi hijo de 15 años fue papá, a los 15 años fue papá. Nosotros ya veníamos hablándole. Ahora, quiero decirle algo, no hay peor cosa para un creyente tener su familia apartada de las cosas de Dios, porque uno dice, pero yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué hace cuando se porta mal su hijo? Usted lo disciplina, ¿sí o no? Pero usted lo disciplina, sin embargo ese chico sigue mirando televisión, sigue comiendo, David, hermano, siguió prosperando, seguía yendo a las batallas y ganando las batallas. Era un hombre que su reino prosperaba, pero el juicio de Dios estaba sobre su vida. Y Dios, hermano, llevó adelante lo que Dios le había dicho y lo cumplió. Nosotros decimos, pero nuestros hijos son rebeldes. No, muchas veces ellos, hermano, nosotros estamos acá parados y nos vamos alejando en el paso del tiempo, de los años, y nos desviamos un poquito nosotros, y después un poquito más adelante se ve cada vez mejor. Y cuando ve su hijo, hermano, su hijo es una persona que está totalmente apartado, porque yo, hermano, era una persona que era rebelde, que no quería sujetarme a la palabra de Dios, a los pastores, tenía un poco el pecado. Y cuando va pasando el tiempo, yo veo en mis hijos, hermano, mis errores reflejados en ellos, y muchas veces digo, Dios, ¿por qué me está viniendo todo esto? Y Dios dice, yo hablé con vos de muchas cosas, muchas veces de esto. Pero nosotros, dice la Biblia, decimos, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. El problema es por qué viene todo esto. Entonces, es que Dios se cansó, hermano, de hablarnos. Dios se cansó de esperarnos a que nosotros resolviéramos nuestro problema de pecado. Dejamos de orar. Cuando viene nuestra esposa y nos dice, che, mira que el asunto está que arde, Nada, después yo oro al Señor para ver cómo cambia nuestra vida. Nos transformamos en profesionales del Evangelio, hermano. Manejamos las cosas. Mira que tu esposa dice que se va a separar. No, siempre dice lo mismo, agarra las cosas, pero después no se va, yo ya la conozco, no se va. Después se le pasa de loca. Romanos capítulo 2. Ya me estoy acercando al final. Capítulo 2, verso 2. Dice así: sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas que dicen arriba. Y piensas, hombre, tú que juzgas, y tú haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia, su larga misericordia, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Número uno, nosotros podemos ver el pecado en otro, pero nunca lo vamos a ver en nosotros. Decimos, ahí va el adúltero, fornicario. Y muchas veces el problema que vemos en el otro es el problema que está en nosotros, hermano. Entonces podemos ver y juzgar a los demás. Y Dios dice, un momentito, muchachos, vamos a entrar
juicio acá, porque vos estás viendo el problema en otro, pero no lo alcanzás a ver en vos mismo. Nosotros podemos arreglar el problema de cualquier familia, menos nuestra, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos venido delante de la presencia del Señor a decirle, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a mantenerme en la altura si usted dice que está en la altura? ¿Cómo voy a mantener mi hogar si no es quebrantado en la presencia del Señor? Usted dice, mi hijo volvió al camino del Señor. ¿Sabe cómo lo va a tener que conservar, hermano? De rodillas. Si usted le va a revisar el celular a su esposa cada vez que sale y va a estar celoso, no le sirve. Le sirve cuando yo estoy quebrantado en la presencia del Señor. Y reconociendo, hermano, que muchas veces lo que se ve en mi hijo es la proyección que yo mismo en el tiempo dejé ver. Segundo, 1 Corintios capítulo 3:13. Dice así, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué hace el Señor, hermano? Cada vez que estamos delante de su presencia, Él mira nuestras obras. Nosotros, como nos presentamos totalmente intachables, usted lo que ve es lo que está afuera, pero lo que está dentro mío usted no lo puede ver. Pero delante de la presencia del Señor, hermano, cuando el Señor nos mira con sus ojos como llamas de fuego, sus ojos, hermano, disipan todo lo que es escoria, basura, hojarasca, heno, todo lo que nosotros aparentamos cuando estamos en la presencia del Señor, se quema, se viene todo abajo. Porque los ojos juiciosos del Señor alcanzan a ver lo que nosotros ocultamos en el escondrijo de nuestros pensamientos más oscuros, donde nadie sabe. Allí entra el Espíritu de Dios y examina, y mira, y pesa. Y Dios no nos va a juzgar porque nosotros pusimos menos ofrenda. Dios está mirando, hermano, lo que el hombre no ve. El hombre mira y dice, tremendo ese pastor. Dios está mirando acá. Cuando estoy solo delante de la computadora, cuando todos se fueron a dormir y me quedé yo solo delante del televisor, cuando pasa una señorita por la calle, cuando pasa un enfermo, un necesitado, Dios está mirando eso, cómo yo actúo. Los ojos del Señor. 1 Corintios 11:31, 11, un poquito más adelante. Que tiene que ver con la cena del Señor. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 11:31. ¿Qué tenemos que hacer esta noche, hermano? Ponernos en la presencia del Señor. A los que creen que saben mucho, pónganse en la presencia del Señor. A los que tienen familias, compromisos, pónganse en la presencia del Señor. Examinen. Salmo 139, Jehová, tú me has examinado, me has conocido. No está ni la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Tú conoces mi levantarme, mi acostarme, mi entrada, mi salida. Él lo conoce todo, hermano. Pero a veces, ¿sabe cómo nos llama Él? A juicio. Porque se cansa de llamarnos. Pero este tiempo para nosotros es para ir a la presencia del Señor y decir, Señor, tus ojos vieron mi embrión. Yo estaba en el útero materno y Él estaba viendo la obra que Él iba a hacer. La pregunta
al que todo lo sabe? ¿Con qué palabra me presentaré delante de Él? Salmo 139, terminamos de leerlo, pero si quieren lo buscamos y termino con esto. Salmo 139, algunos versículos allí. Salmo 139. Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomaré la sala del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún ni las tinieblas no encubren de ti. El profeta Ezequiel, un ángel vino y le dio un libro y le dijo: cómelo. Es este libro. Ahí tenemos los devocionales. Comámoslo. ¿Qué va a producir en nuestro vientre, como le pasó a Ezequiel? Le produjo una amargura. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios, hermano, juiciosa en nuestro corazón? Nos va a revolver todas nuestras entrañas. Si usted es una persona que ama la presencia de Dios, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios, a veces uno dice: no me hizo bien. Si va al odontólogo, tampoco te hace bien, porque el odontólogo te saca la muela así, te pone un coso ahí y te pone una anestesia y te con la boca así, y el odontólogo te dice: ahora está bien. Y vos venías así, que el mamá no puede ni hablar. Sí, ¿cómo estoy bien? Sí, pero esto va a ver que con el tiempo. La palabra de Dios produce en nosotros algo que empieza a conmocionar todo nuestro interior, y cuando sale a nuestra boca, lo mismo que produjo amargura, ahora es algo, un fruto dulce y agradable. Una persona que se atrevió a estar en la presencia de Dios, se atrevió a confesar delante de Él, que entendió lo que es el juicio de Dios y entendió que no va a pasar por alto una oportunidad más de conectarse con el reino de los cielos, de buscar, de oír la voz de Dios. Es una persona que está entendiendo el bien para su casa y para su vida. Es una persona que no puede caminar un solo tramo más apartado de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, aunque conozca la Biblia, hermano. Todos nosotros necesitamos ir al secreto de Jehová. Todos nosotros necesitamos nutrirnos del Espíritu Santo. Todos nosotros necesitamos escuchar esa palabra reveladora que nos consuela, que nos guía. Poner todos los días delante de su presencia todas nuestras cargas. Y de esa manera empezar. Pero cuando no hacemos así, es muy probable que en un solo día nosotros tiremos por tierra lo que muchos años estuvimos edificando. Amén. Oramos al Señor. Damos gracias al Señor.